Bienvenidos a mundodesconocido.es, otra vez. Y en esta ocasión, de nuevo, estamos con Antonio, quien es un gran conocedor de la España mágica. Nos encontramos en un bosque, un sitio muy bonito cerca de Noia, una zona situada en Galicia, en España. Y Antonio me ha contado una leyenda que fue real, ¿no? Porque parece ser que ocurrió algo muy extraño en un pueblo de Galicia, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que ocurrió? Es un hecho histórico, fue en el siglo XIX. Habla más alto, por favor. Y pasó en el pueblo de orensano de Allariz, o Allariz. ¿Ah? Entonces, es la historia de un hombre lobo. En Allariz. Sí. Es curioso porque, bueno, hubo una serie de asesinatos, de desapariciones. Sí. Luego se descubrió que eran asesinatos. Ah. Y en el expediente legal que se conserva todavía, figura siempre la palabra el hombre lobo, o sea... El lobisome, ¿no? Además era... Bueno, pues, entonces se escribía en castellano. Ah, entiendo. Los documentos oficiales era todo castellano. Sí. Y hablaba del hombre lobo, el hombre lobo de Allariz, era un señor apellidado Roma Santa. ¿Pero qué ocurrió realmente? ¿Cómo empezó la historia? ¿En qué año fue? ¿En el contexto...? Esto fue hacia 1850... O sea, unos 160 años, 170. Sí, empezó un poco antes, me parece que el juicio fue en 1853. Ah. Y los hechos sucedidos, pues algo antes, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Entonces este era un hombre, de apellido Roma Santa, que era un buhonero. Se dedicaba a ir por los pueblos, compraba cosas, por ejemplo, pues en Santiago, en Orense o en Pontevedra, y luego iba por los pueblos pequeños perdidos en los montes. Sí. Vendiendo los productos que solían ser de confección, desde agujas, etcétera, hilos, cosas para las mujeres. Él iba andando desde esos zonas, sí, él iba andando a zonas rurales un poco más rurales, no tenía ni un caballo, llevaba una especie de mochila enorme y tal, ¿no? Ah. Y entonces, bueno, pues llega un momento que en este pueblo que hemos hablado, bueno, pueblo que hoy día es una ciudad bastante... ¿Cuál es? Grande, Allariz. Allariz. Sí, allí llega y bueno, conoce a una serie de gente y él les dice, bueno, yo que viajo tanto y tal, y voy mucho a Asturias, voy a Santander también, ¿no? Sí. Si alguna mujer de aquí, de las que él conocía, quiere irse a servir, yo conozco gente de mucho dinero, gente bien situada y tal, pues yo la podría llevar y tal. Entonces, o sea, este hombre lo que pasa es que ya había cogido confianza en la zona, sí, era muy ya querido. Le conocían, y él decía que podía alguna muchacha llevarla a alguna ciudad importante, claro, para hacerla como para trabajar como en la servidumbre. Las salidas laborales que había entonces era el servicio, pues vivir en una casa buena, sí, de interna, que ya pues se quedaban ahí para vivir toda la vida normalmente, ¿no? Y convenció a alguna, ¿no? Y este hombre tenía buena fama, era muy amigo del párroco, le ayudaba incluso en la misa, o sea, era una persona muy querida en el pueblo. Sí. Y entonces pues convence a una y luego a otra y se va llevando gente. Sí. Se va llevando gente. Claro, llega un momento que dicen, bueno, y esta gente, bueno, que no volviera, podía ser normal, porque sí, se podían quedar a vivir allí toda la vida, ¿no? Sí. Pero tampoco llevaban cartas ni noticias y tal. Y ya llega un momento que le empiezan a preguntar, y dice, pero esta gente, y él siempre decía, no, están muy bien, están en unas casas muy buenas, con gente de mucho dinero, no hay ningún problema y tal. Sí. Y de hecho empiezan a llegar cartas. Sí, empiezan a llegar cartas confirmando todo esto. Ah. Oye, estamos bien, saludos a la familia, no sé cuántos y tal. Sí. Ya con eso la gente se tranquiliza un poco. Sí. Pero un buen día en una taberna, un pueblerino, un ciudadano de allí, sí, encuentra que una de las mujeres que había allí llevaba unas enaguas que él conocía que eran de un familiar suyo, de una de las personas que se habían ido con el tal Roma Santa, en teoría, a Asturias o a Santander, ¿no? Sí, que era extraño ver en las enaguas, claro, de otra persona, de otra mujer, claro, de la zona, las enaguas de una de las que se había ido. Claro, debía ser un bordado característico y él, sí, lo distingue y tal. Entonces empieza a crear ya un mal ambiente, empiezan a sospechar y tal, y este hombre desaparece. De pronto desaparece. O sea, ya se había llevado bastante gente. Se había llevado pues a lo mejor 10, 12 personas. Hay quien dice que 16, ¿no? Sí. Son hombres no, mujeres y por desgracia niños y niñas muy pequeños algunos. Entonces este hombre desaparece y se tira 5 o 6 años que nadie sabe nada de él.
Entonces, ¿se habrá muerto o lo habrán cogido? Además me comentaste que él incluso llega a escribir cartas como intentando demorar o intentando justificar a la gente que estaba en el pueblo. Él seguramente las cartas que llegan evidentemente son falsas, escritas por él. Se habían muerto, entonces es él el que debe escribirlas. Engañando a los parientes diciendo, no, mira, está en una buena casa. Claro, él cuando llegaba pues a Santander, pues desde allí escribía unas cartas y las mandaba con sobres a las direcciones que conocía. Con eso se justificaba, ¿no? Sí. Entonces ya, tío, pasan 5 o 6 años, nadie sabe nada de él, y de pronto unos jornaleros gallegos que se habían ido a trabajar a Toledo, a la provincia de Toledo, a un pueblo de Toledo. O sea, él se ha venido muy lejos de Galicia, ¿verdad? Un día lo ven pasar, ven pasar al famoso Roma Santa, que se estaba dedicando a lo mismo, a llevar productos de un pueblo a otro. Y lo ven y enseguida van y llaman a la Guardia Civil. Entonces le dicen, oye, este hombre es sospechoso y tal, y efectivamente la Guardia Civil enseguida lo detiene y lo lleva a Galicia. Entonces ya lo interrogan. Le dicen, a ver, toda esta gente que ha desaparecido, bueno, al principio él se niega, que no sabe nada, yo qué sé, pues habrán perdido, yo los he llevado. Claro, no había manera de confirmar su coartada. Sí. Y llega un momento que él lo confiesa todo. Y dice, la verdad es que yo soy un hombre lobo. Él dice que es un hombre lobo. Yo soy un hombre lobo y explica su historia. ¿Delante del juez? Sí, lo explica delante del juez y explica su historia. Dice, yo cuando era pequeño alguien me fadó, o sea, me maldijo. Me maldijo para que fuera un hombre lobo. Entonces ya cuando fui mayor, un día que iba por el monte, vi una serie de lobos y me entró ganas de estar con ellos. Y dice que se revolcaron por la tierra y él se transformó en lobo. Y a continuación... Como un influjo... Sí, como un influjo totémico, bueno, hay teorías, ¿no? Entonces él sigue a estos lobos y encima descubre, cuando vuelven a convertirse en humanos, descubre que esos lobos tampoco eran lobos, eran lobisomes. Incluso dice que da los nombres de quienes eran y ni siquiera eran gallegos, eran valencianos, que habían llegado de alguna manera aquí. Qué curioso. Y de esa manera vive varios años. Y entonces, claro, la necesidad que él tenía de matar la saciaba de esa manera. Se llevaba a la gente por el bosque. O sea, el instinto de hombre lobo le estaba llevando a matar a la gente en el bosque. Cuando estaban solos en el bosque los atacaba y los enterraba. Bueno, ¿y qué ocurrió después? ¿Qué hizo la ley? Entonces ya la Guardia Civil intervino y tal, y efectivamente descubrieron varios cadáveres. Había dudas incluso algún juez o algún abogado dijo que realmente los habían matado lobos, en la realidad, ¿no? Pero él, claro, dio tantas pistas que todo coincidía y dijeron, bueno, entonces, claro, en el juicio, hay un juicio, el abogado, él como había confesado, ya lo daban por culpable, pero el abogado que él encontró era muy adelantado a sus tiempos porque dijo que la confesión no implicaba culpabilidad, que podía ser una sugestión, etcétera, etcétera. Bueno, aún así lo condenaron a muerte, a garrote vil, que era lo que había entonces. Sí. Y entonces, claro, esto trascendió. Una cosa insólita, un hombre lobo. En la España del siglo XIX esto... Claro, trascendió a la prensa ya de Madrid y a la prensa internacional. Además era un asesino múltiple, ¿no? Un asesino que ha sido en 13, 14, 15, 16, una barbaridad de gente. Trasciende a la prensa internacional y entonces cuando ya estaba sentenciado, que le iban a dar el garrote vil, que lo iban a matar, llega una carta de un inglés, un tal Phillips, que era un teósofo e hipnotista, que vivía, me parece que en el Cairo, por ahí. Y él había hecho ante testigos, había hipnotizado, sugestionado a un joven árabe y lo había convertido en lobo. O sea, el niño de pronto empezó a atacar a la gente. Y entonces este hombre manda una carta a la reina de España, la reina Isabel II, y le dice, ojo, que esto puede ser verdad, que él sea un hombre lobo o que se crea un hombre lobo, casos de hipnosis, y bueno, da una serie de argumentos. Y la reina, ante la duda, la amnistía, o sea, le conmuta la pena de muerte. O sea, que no lo llegan a matar. No, este hombre no muere. Este hombre lo internan en un hospital psiquiátrico y vive ya ahí un montón de años, aquí en Galicia. Vamos, que la historia es real y siempre nos quedará el beneficio de la duda de que ese la historia, en los hechos que contaba, es absolutamente real. Las interpretaciones ya son libres. Sí, porque he visto incluso documentos de la zona. Documentos, y en todo y hay un gran estudioso, ¿no? Un político del pueblo. No, bueno, el gran estudioso que fue Vicente Risco, le dedica una de sus primeras obras, que es el estudio primero hace un estudio de los documentos históricos y luego lanza unas interpretaciones, que quizás sea lo más interesante, ¿no? Él lo lleva a la teoría del animal totémico.
dice que todos los pueblos que tienen tradición de hombres lobos, en Alemania el Werwolf, incluso en Norteamérica en Norteamérica, pero bueno, quizá por influencia, sí, bueno, esa es otra, eso ya es el totemismo de los indios, ¿no? Pero en el animal totémico, y se da, tío, de San Francia, el lobo, etcétera, etcétera. Y él dice que es una reminiscencia claramente indoeuropea, que no se da en el resto de España, más que aquí en el norte y concretamente, principalmente en Galicia, ¿no? Y es el animal totémico, es decir, de alguna manera la potencia que tiene ese animal entra en una persona y entra, como Roma Santa explicaba, por una maldición, es decir, alguien le dice, tú te vas a convertir en un hombre lobo, entonces eso tú lo interiorizas, llega un momento que piensas y te conviertes en un hombre lobo, ¿no? Te transfiguras, ¿no? Claro, la tradición gallega dice que automáticamente es un hombre lobo el 7º hijo varón de una familia. O sea que aquellos que tenían 7 hijos varones, sí, independientemente que hubiera mujeres por el medio, no, el que séptimo, el 7º hijo varón daban hombre lobo. Le consideraban ya hombre lobo. Había unas maneras de evitar eso con exorcismos y tal. Bueno, eso es un poco mitología, ¿no? Básicamente. Eso es lo que se creía. Y si eran mujeres, si eran 7 mujeres seguidas, se le llama peira do lobos, que no es lo mismo. La peira do lobos, de alguna manera, se iba al bosque con los lobos, pero los protegía, tenía una relación, digamos, simbiótica con los lobos, sí, protegía a los lobos, pero también les impedía a los lobos hacer demasiadas maldades, los controlaba y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces esa es la historia, te quiero decir que él llega a la conclusión de que este hombre efectivamente se considera hombre lobo, pero la gente también, es decir, es que un juez que te escriba durante folios y folios y folios el hombre lobo, no dice el supuesto hombre lobo o el pretendido hombre lobo. O sea, ellos dan por hecho de que ese hombre era un hombre lobo. Curioso. Y hay una película muy famosa de Pedro Olea, El bosque del lobo, que es una gran película porque es muy fiel a la realidad, sí, que explica todo esto que te estoy contando muy bien. Y de Hombre Lobo, de Roma Santa, hace López Vázquez. Una película que merece la pena verla. Bueno, pues nada, Antonio, agradecerte nuevamente que nos prestes tu sabiduría y que nos cuentes estas fantásticas historias. Que no tengamos ningún mal encuentro, sí, ni con hombres lobos, ni con la Santa Compañía. Nos encontramos, ya digo, en un sitio fantástico y esperemos que no, aunque quién sabe. ¿Quién sabe? También... A ver los ailos. También. Bueno, como siempre digo, Antonio es un gran conocedor de la España mágica, de norte a sur, es un soriano experto en todo lo que es este tipo de tradiciones celtas, ibéricas, simbolismo, etcétera. Es uno de los grandes que nos queda en España y aquí tenemos la oportunidad de hablar con él. Gracias. Luego me invitas a un café y lo que haga falta. Fantásticamente bien. Eso está hecho. Y nada más, desde mundodesconocido.es, como siempre decimos, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Apellido Roma Santa, que era un buhonero, se dedicaba a ir por los pueblos, compraba cosas, por ejemplo, pues en Santiago, en Orense o en Pontevedra, y luego iba por los pueblos pequeños perdidos en los montes, sí, vendiendo los productos que solían ser de confección, desde agujas, etcétera, hilos, cosas para las mujeres. Él iba andando desde esos zonas. Sí, él iba andando. Bienvenidos a mundodesconocido.es, otra vez. Y en esta ocasión, de nuevo, estamos con Antonio, quien es un gran conocedor de la España mágica. Nos encontramos en un bosque, un sitio muy bonito cerca de Noia, una zona... Documentos oficiales era todo castellano. Sí.
y hablaba del hombre lobo. El hombre lobo de Allariz, era un señor apellidado Roma Santa. ¿Pero qué ocurrió realmente? ¿Cómo empezó la historia? ¿En qué año fue? ¿En el contexto? Esto fue hacia 1850. O sea, unos 160 años, 170. Sí, empezó un poco antes, me parece que el juicio fue en 1853. Ah. Y los hechos sucedidos, pues algo antes, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Entonces era un hombre situada en Galicia, en España. Y Antonio me ha contado una leyenda que fue real, ¿no? Porque parece ser que ocurrió algo muy extraño en un pueblo de Galicia, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que ocurrió? Es un hecho histórico, fue en el siglo XIX. Habla más alto, por favor. Y pasó en el pueblo de orensano de Allariz, o Allariz. ¿Ah? Entonces, es la historia de un hombre lobo. En Allariz. Sí. Es curioso porque, bueno, una serie de asesinatos, de desapariciones. Sí. Luego se descubrió que eran asesinatos. Ah. Y en el expediente legal que se conserva todavía, figura siempre la palabra el hombre lobo, o sea... El lobisome, ¿no? Además era... Bueno, pues, entonces se escribía en castellano. Ah, entiendo.